Hola chicos, bienvenidos a The Flick Bros y hoy voy a hablar de Daredevil, la primera temporada, como parte de en la preparación para la nueva serie de Netflix de Luke Cage que se va a estrenar creo que el 30 de septiembre. Y pues bueno, vamos a hablar de esta primera temporada. La serie fue creada por Drew Goddard, no estoy muy seguro de eso. Y pues básicamente trata la historia de Matt Murdock o Daredevil, que es un abogado ciego que quedó ciego en su infancia por un accidente que sufrió. Y pues como que decide tomar, digamos, justicia por su propia mano al ver que pues la ciudad en la que vive pues se está convirtiendo en un lugar muy horrible, lleno de crimen, lleno de gente, de muchos criminales, de muchas cosas horribles que están pasando, asesinatos, robos. Entonces pues como que él decide tomar justicia por su propia mano porque él cree que la ley como que no está, digamos, haciendo el trabajo suficiente como para que eso pase, ¿no? Entonces pues bueno, voy a comenzar hablando de las cosas que me gustaron. Me gustó mucho la serie en general. Fue una serie muy bien hecha, siento que fue muy cinematográfica por momentos. Hay ciertos episodios en que realmente se ven como que parece una película. Sobre todo, no creo que fue en el segundo o en el tercer episodio. Hay una pelea, digamos, como en una casa de seguridad rusa en que pues, Matt Murdock iba a rescatar a un niño de los rusos que lo secuestraron. Y la escena de la pelea fue como que en un pasillo largo. Me encantó la manera que la pelea está filmada como que continuamente, ¿no? O sea, fue una sola toma, cómo se movía a través del pasillo, cómo seguía a Matt Murdock peleando contra todo el mundo. La coreografía fue muy buena, utilizó muy bien su ambiente. Esa como que fue para mí la mejor escena de la película, de la serie, porque se sintió como una película, fue muy bien filmada. Pero bueno, por ejemplo, los personajes son muy buenos. Me gustó la manera en que Charlie Cox, el actor principal, protagonizó a Daredevil. Si bien hasta cierto punto se sintió como un poco batmanesco, como que el origen y la manera en que decidió como que tomar justicia por su propia mano, yo creo que como que el personaje en los cómics así lo hace, ¿no? Entonces como que no lo critico tanto por eso, realmente no lo critico por eso. Me gustó mucho, digamos, como que la manera de razonar del personaje. Me gustó mucho él, como él mostraba su ética. Digamos, él tenía como que la costumbre de ir a la iglesia, como que hablar con el padre para como que él hablar como que todo lo que estaba sintiendo, todo lo que hacía, como él a veces quería como que cruzar esa línea de como que matar como para hacer justicia, porque hay ciertas personas en la serie que él cree que merecen morir, ¿no? Pero entonces como que está entre esa línea divisoria y me gusta mucho cómo lo manejan en la serie, cómo él como que tiene ese conflicto de no saber si quiere matar o no. Hay como a veces realmente lo siente, pero como quiere evitarlo porque no quiere convertirse como que en esas personas que él está luchando. Por ejemplo, para mí el mejor personaje por mucho de esta serie es el de Wilson Fisk, el villano también conocido como Kingpin. Grandioso personaje, la manera en cómo lo hacen, la manera en cómo lo interpretaron, cómo lo hicieron. El actor Vincent D'Onofrio hizo un trabajo increíble, porque este personaje tiene niveles. O sea, es malo, y es completamente malo, y tú lo puedes ver, todo el mundo lo nota, pero tiene niveles. O sea, la manera en cómo explica por qué hace lo que hace, porque él realmente cree que lo que está haciendo es lo correcto, que lo que está haciendo es por un bien mayor, y que si bien la manera en que lo está haciendo no es la mejor, lo hace porque él cree que en la meta final necesita llegarse ahí a todos los medios necesarios y tiene que hacer todo lo que tenga que hacer. Como por ejemplo, como él de niño tuvo que matar, un poquito spoilers, cómo tuvo que matar a su padre porque su padre estaba golpeando a su madre. Entonces como que puedes ver cómo él llegó a ser la persona que se convirtió, y como que entiendas por qué es así, pero al mismo tiempo es una persona mala. O sea, no es una buena persona, no hace buenas decisiones, no es una persona que tenga simpatía por ella, porque él hasta cierto punto no siente como que culpa por lo que hace. No se siente mal por matar a tanta gente o por la manera que los mata, y eso me gustó mucho. Por ejemplo, otros personajes que me gustaron fue como que la gente que lo apoyaba. Por ejemplo, no estoy seguro si su asistente, más bien como que su mano derecha. La manera en que ese personaje también me gustó, es como un personaje más frío, más calculador, todo tenía perfectamente controlado. Y me gustó mucho la manera en cómo lo interpretaron, me pareció como un personaje muy, como que muy fiel a Wilson Fisk. Por ejemplo, también el personaje de su novia me gustó mucho, como la manera en que realmente apoyaba todo lo que hacía. Me pareció muy extraño, es muy raro. Casi siempre cuando un personaje sí tiene como que una pareja, como que cuando descubre que es un villano o que es un criminal y que mata gente, dice, oh, no estoy seguro si te puedo amar después de eso. No, ella le importó un carajo y dijo, haz lo que tengas que hacer, no esperaba menos de ti, castígalos. Y yo, caray, eso me sorprendió mucho y me gustó mucho eso de la serie. Y hablando como que de las cositas ya que no estoy seguro si me gustaron, siento que como que gran parte de la serie no supieron qué hacer con los amigos de Matt.
con Foggy Nelson y con Karen, no sé, no estoy seguro. Como que hubo, al principio de la serie no sabían qué hacer con ellos, entonces como que los ponían ellos como que vagando por la ciudad, como que ella tratando de olvidar un poquito como que lo que vivió al principio de la serie, porque al principio de la serie a ella le incriminaban de un asesinato que no cometió, y pues Matt y Foggy lo ayudaron como que a liberarse, entonces como que ella decidió trabajar con ellos como su secretaria, ¿no? Entonces como que no supieron qué hacer muy bien con ellos, entonces como que los mantenían como que por ahí vagando un poco. Y no me estoy seguro, al final de la serie ya cuando todo el mundo se juntó para tratar de tumbar a Fisk, como que por fin como que ya tiene un propósito y como que comenzaron a ser relevantes por fin en la historia. Por ejemplo, algo que tampoco no me gustó fue, y se sintió un poquito extraño al principio de la serie, el personaje de Rosario Dawson, que es una actriz reconocida, apareció como que mucho, ella encontró a este Matt tirando en un basurero y ella como que lo curó y como que comenzó a conocerlo, y por algún momento extraño de la serie como que ya desapareció como por 6, 7, 8 episodios, y después apareció un episodio final, entonces como que pareció raro, como que siento que se les acabó el dinero en el presupuesto y dijeron, pues la contratamos para 4 episodios, pues sácala en el primero y después el último lo sacas hasta el final. Se sintió un poco raro. También como por ejemplo que siento que la serie comenzó a perder un poquito de calidad conforme se fue avanzando hasta el final. Si bien la historia mejoró, como que la calidad en la que la filmó como que se fue bajando y como que se sintió ya al final como una serie ya de televisión. Hubo ciertos como que plots, como un plot que involucraba a un niño asiático que tenía que importar de China o de Japón, y por alguna razón lo trajeron a América y que lo querían matar. Fue completamente extraño en ese sentido. Ese episodio me molestó mucho, pero en general fue una muy buena serie. La pelea final me gustó entre los dos. Su traje de Daredevil se veía como que un poquito, como que podían haberlo pulido más, pero es el primer traje que tiene, voy a creerlo. Pero en general me gustó mucho la serie, me gustó cómo desarrollaron los personajes muy bien. Me gustó Matt Murdock, me gustó cómo él generó toda su moralidad para convertirse en el héroe que al final de la serie es. Y entonces sí, fue una serie que disfruté mucho, siento que puede mejorar, y yo le pongo como unas 3 estrellas y media por todo lo que mencioné anteriormente. Y pues eso viene siendo todo. En los próximos días voy a subir a Jessica Jones, la primera temporada, y también la segunda temporada de Daredevil, pues como dije, preparación para la serie de Luke Cage. Y pues si les gustó el video denle like, comenten abajo qué les pareció a ustedes la serie, si les gustó más, si no les gustó. Estoy seguro que casi todo el mundo les gustó mucho la serie. Suscríbanse al canal para ver más videos como este, y pues gracias por ver el video, hasta la próxima.